Al llegar a Jerusalén, Jesús hizo una acusación extraordinaria que enfureció a los sacerdotes y escribas de la ciudad santa. Él dijo: «Todos los secretos que habéis guardado se darán a conocer. Lo que habéis susurrado en lugares ocultos se gritará desde los tejados». ¿De qué hablaba Jesús? ¿Qué conocimientos tenía él? ¿Qué conocimientos tendría él que amenazaran a estos hombres influyentes? En el siglo II, el filósofo griego Celso escribió un libro de valor incalculable sobre el cristianismo, basado en diversas fuentes antiguas. Después, un escritor cristiano, Orígenes, escribió una respuesta al libro de Celso, citando ampliamente de él lo siguiente: «Es especialmente interesante la reveladora afirmación de que la pobreza obligó a Jesús a viajar a Egipto, donde el hijo de un carpintero podría encontrar trabajo. Fue allí donde aprendió ciertas artes por las que son famosos los egipcios. Después, al volver de allí, tuvo tan buena opinión de sí mismo a causa de la posesión de estas artes, tanto así que se proclamó un dios». En el mismo pasaje, Celso proporciona una descripción temprana del don de los egipcios para el arte de las marionetas. Estos magos también representan animales en movimiento, que no son en realidad animales, sino que simplemente parecen serlo a la imaginación. Al igual que los magos entrenados por los egipcios, Jesús se hizo famoso por su capacidad para expulsar demonios y curar a los enfermos mentales. Fue su habilidad en el manejo del poder, quizás de la sugestión o de alguna otra cosa, lo que le permitió realizar estos impresionantes exorcismos. Una habilidad hipnótica impartida probablemente por sus mentores egipcios. Entonces, ¿era Jesús un hipnólogo antiguo? Es de destacar que Jesús no pudo realizar tales milagros en su ciudad natal, donde la gente no estaba asombrada por su reputación. Un ejemplo del poder de sugestión del hipnotizador anulado por la familiaridad. Jesús sabía que el antiguo arte egipcio de la persuasión se utilizaba desde hacía mucho tiempo con fines políticos. Juntos, el hipnotismo y la persuasión eran claves importantes para desvelar una historia secreta que los sacerdotes y escribas de Jerusalén deseaban ocultar. Pero, ¿qué era lo que estaban ocultando? Jesús programó su entrada en Jerusalén para que coincidiera con la Pascua, el día sagrado reservado por los judíos para conmemorar su huida de Egipto, dirigida por Moisés, que cambió la historia. Cuando entró a la ciudad, el pueblo, deseoso de creer que el Mesías había llegado por fin, arrojó hojas de palmera por el camino ante Jesús. La tumultuosa reunión no tardó en llamar la atención de los jefes de los sacerdotes y de los escribas, a quienes no les hizo ninguna gracia esta muestra de adulación. Estos comenzaron a sentirse amenazados. Todas las riquezas, estatus, placeres y beneficios del poder y posición que tenían sería derrumbada por la llegada del nuevo Mesías a quien todos seguirían. En la época en que Jesús entró a Jerusalén con tanta aclamación, Roma controlaba el mundo conocido. Normalmente les resultaba pragmático utilizar a los príncipes y reyes locales como apoderados para gobernar en su nombre. Pero aquel fatídico día, el procurador romano Poncio Pilato, que gobernó entre el 26 y el 36 después de Cristo, estaba al mando. Pilato fue uno de los 3 personajes clave que figuran en el complot para matar a Jesús. Los otros eran José y Caifás,
el sumo sacerdote levita de Jerusalén y Herodes Antipas, el gobernante de Galilea. Herodes Antipas era considerado solo un medio judío, porque sus antepasados eran de Edom, en lugar de Israel. El padre de Herodes, Herodes el Grande, habría sido el responsable de la fabulosa construcción del Templo de Jerusalén, cuyos edificios exteriores aún estaban construyendo cuando llegó Jesús. Probablemente, Jesús estaba llamando específicamente a José, Caifás y a Herodes Antipas como hipócritas. ¿Por qué? Construyen los sepulcros de los profetas y adornan los sepulcros de los justos. Y dicen, si hubiéramos estado en los días de nuestros padres, no habríamos participado con ellos en la sangre de los profetas. Por tanto, sed testigos de que sois hijos de los que mataron a los profetas. La tumba a la que se enfrentaba era el Templo de Jerusalén, que se había construido para albergar el Arca de la Alianza, una reliquia sagrada construida por Moisés. Las palabras de Jesús sugieren que era la sangre del profeta Moisés la que goteaba de los antepasados de Caifás y Antipas. José Caifás descendía del tercer hijo de Israel, Leví. Los antepasados de Herodes Antipas procedían de Edom, donde nació Reuel, el suegro de Moisés. Se cree que Moisés habría sido asesinado por Reuel y Leví en la montaña de Dios. Reuel, también mago formado en Egipto, utilizó el hipnotismo y la persuasión para manipular a los hijos de Israel y conseguir el poder que había buscado durante toda su vida adulta. Leví y sus descendientes, los escribas levitas, encubrieron el homicidio mediante su cuidadosa e implacable edición de las primeras partes de la Biblia. La singular educación de Jesús le permitió identificar evidencias significativas de la magia egipcia dentro de la historia oficialmente sancionada de Moisés. Historias como la sospechosa y repentina reanimación de Moisés, ayudado por Ur y Aarón, apoyando su bastón mágico, mientras se libraba la batalla con los amalecitas. Entonces, la probabilidad de que esta impresionante hazaña fuera una ilusión perpetuada por el uso de la persuasión no habría sido pasada por alto por Jesús. Habría estado familiarizado con el papel fundamental que desempeñan las máscaras entre los magos egipcios, lo que le llevó a sospechar que el Moisés enmascarado que regresó a la tribu no era el mismo hombre que subió a la montaña de Dios. Su tribu, menos sofisticada, creía que estas historias eran verdaderos relatos de milagros, pero un hombre entrenado en las artes de la magia sería más perspicaz. Solo necesitó tirar de 1 o 2 hilos del ropaje ficticio que cubría la historia levítica de Moisés antes de que toda la leyenda se desenredara. Jesús había identificado los defectos de esa tela de mentiras cuidadosamente tejida. Herodes Antipas y José Caifás no podían permitir que Jesús sacara a la luz el oscuro secreto de sus antepasados. Como mínimo, serían depuestos si el pueblo creía que sus antepasados habían asesinado a Moisés. Pero era demasiado peligroso responder directamente a las explosivas acusaciones y llamar la atención sobre lo mismo que intentaban ocultar. Era aún más peligroso dejar que el agitador, Jesús, siguiera encendiendo la disidencia. De esta forma se decidió. Jesús debía ser arrestado. El juicio se celebraría en secreto. Buscando una razón para justificar la ejecución, José Caifás exigió que Jesús respondiera a si era o no el Hijo de Dios.
Cuando Jesús confirmó su afirmación, Caifás escandalizó a sus compañeros al apoderarse de sus ropas y arrancarlas de su cuerpo. Desde la época de Moisés, estaba estrictamente prohibido que un sumo sacerdote rasgara sus ropas. A falta de prenderse fuego, Caifás no podría haber enfatizado más la magnitud del crimen que Jesús estaba cometiendo al afirmar ser el Hijo de Dios. El sumo sacerdote levita de Jerusalén gritó: «Ahora habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece?». Aquella fue una pregunta retórica. Los sacerdotes clamaron por una sentencia de pena capital. José Caifás se salió con la suya. Jesús sería silenciado, aparentemente por blasfemia. La leyenda de Jesús se construyó sobre los cimientos creados por Moisés. Ser crucificado durante la Pascua le vinculó para siempre con el inmortal libertador de los judíos. Probablemente Jesús culpó a los edomitas y levitas de la muerte de Moisés. Sabía exactamente qué botones apretar para incitarles a reaccionar de forma exagerada a sus burlas y acusaciones. Incluso sabiendo el tortuoso destino que le esperaba, estaba dispuesto a asumir el papel de hijo sacrificado, cuya lenta muerte podría redimir el asesinato de la figura paterna por excelencia. Es decir, Moisés. Yo soy el documentalista y esto fue el aterrador secreto de Jesús.